Nuestro Dios es un Dios de promesas. A través de toda la Escritura vamos a encontrar una promesa de redención. Para que podamos experimentar la gloria de Dios en nosotros, es necesario, extremadamente necesario, primero experimentar la redención de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra conciencia, la cual ha sido esclavizada por nuestra naturaleza humana. Y la última redención será la de nuestra naturaleza humana, sí, esa misma. Esa última redención es la que experimentaremos cuando nuestra esperanza de gloria se manifieste en nosotros. ¿Quieres experimentar la esperanza de gloria en tu vida? ¿Vive usted una vida que refleje o manifieste esa gloria en usted? Déjeme decirlo de esta manera. La imagen del Hijo se está formando en usted. Estaremos honrando la imagen del Hijo ante la sociedad en la que vivimos. En la parte final del estudio de hoy vamos a aprender las consecuencias de un hombre que no supo honrar el nombre, o mejor dicho, la imagen de Dios en él. Un varón que experimentó la misma gloria de Dios en él. Y encontraremos cómo de alguna manera u otra se dejó influenciar por las cosas materiales. Es decir, que quitó su vista de la tierra de Belén y la puso en la tierra de Moab. ¿Cuál fue la consecuencia de esta desobediencia? Pues hoy la vamos a escudriñar. El título de nuestro estudio de hoy es Noemí viuda y sus hijos huérfanos. Así que busquen sus Biblias y continuamos con el capítulo 1 del libro de Ruth. Adelante con el estudio. Bueno, ya estamos de vuelta después de un pequeñito inconveniente técnico que tenía con la aplicación. Bueno, vamos a comenzar la primera parte, mejor dicho, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio del libro de Ruth. La primera parte ya la hemos terminado, la cual titulamos Elimelech deja Belén y va a Moab. Terminamos la primera mitad del verso 2 y voy a leer nuevamente el verso 2 para que podamos conectarnos y seguir el hilo. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Ya hemos definido el significado de lo que es Elimelech y de lo que es Noemí. E insisto, amado, insisto en esto. Los nombres en las escrituras nos revelan el carácter de Dios en la persona que lleva ese nombre. Ese nombre revela el carácter de Dios y es el carácter que Dios quiere ver manifestado en usted y en mí. Verso 2, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y luego encontramos los nombres de los dos hijos. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Judá, de Belén de Judá. Bueno, estos dos hijos y lo que simbolizan esos nombres lo vamos a trabajar luego de haber terminado con Elimelech, porque todavía no hemos terminado con Elimelech. Aquí nuevamente vamos a encontrar mencionándose el nombre de Belén. Entiendo que ya todos debemos de saber lo que significa Belén, o más bien Bethlehem. Y este nombre está formado por dos palabras hebreas, Beth, que significa casa de, y Lechem, que significa pan. Bueno, este nombre se entiende como la casa del pan, o también se conoce como el lugar de provisión espiritualmente hablando. Belén, dentro de un contexto espiritual, simboliza lo que Pablo llama la mente de Cristo. Y aunque yo sé que para muchos esto que estamos revelando aquí pudiera ser sorpresa,
Pero no es sorpresa, amados. Esto es lo que la Biblia nos revela cuando nosotros buscamos la guía del Espíritu y profundizamos y escudriñamos y hacemos utilizamos los métodos correctos de la hermenéutica. Es decir, que esa mente de Cristo en nosotros es todo lo que nosotros necesitamos para formar la imagen del Hijo en nosotros. Mejor dicho, formarnos a la imagen del Hijo en nosotros. Porque ese Hijo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Y esto es importante que la iglesia entienda todas las promesas de Jehová. La redención. Esa tierra que fluye leche y miel. Sí, porque esa tierra que fluye leche y miel es para la iglesia. Ese reino prometido y todas las promesas de bendiciones tienen su cumplimiento en la mente del Mesías. Sin la mente de Cristo en nosotros, no experimentaremos la esperanza de gloria, la cual es el mismo Padre manifestado en nosotros. Esa mente es Jesús. El nombre o el carácter de Jehová o de Jehová que le ha dado al Mesías, la cual, y esto es bien importante, la cual apoderándose dentro de lo que ya existía como Elohim o como Dios, como dice el texto, no considerando aferrarse a su poder ni a su deidad, se despojó para llegar a ser siervo al igual que todos los hombres. Y este Mesías revela el texto que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por esta obediencia que el Mesías fue exaltado hasta lo sumo, dándole el Padre un nombre que es sobre todo nombre. Déjame explicarlo de esta manera. El Padre puso en el Mesías su propio carácter, perfecto, santo y justo. Y este carácter está por encima del carácter de los hombres. Ese carácter es Jesús, que traducido al español sería: yo soy la salvación, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, Jesús es un carácter, un nombre que opera en el Mesías. Y de igual manera, el Hijo nos ha transferido ese nombre a nosotros, la iglesia. Cuando nosotros nos presentamos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, cuando vamos a Él a hacer peticiones, rogativas, a tener una conversación íntima con Él, cuando buscamos su sabiduría y todas sus promesas, usted sabe que el Padre escucha el nombre de Jesús en nosotros. Es decir, el carácter de Jesús manifestado en nosotros. Dios no escucha al viejo hombre, porque ese viejo hombre ya está muerto, está crucificado con Cristo y está sepultado en la tumba. Por tanto, ya ese viejo hombre está muerto espiritualmente hablando. Entonces, ¿a quién escucha Dios? Dios escucha al nuevo hombre hecho en el Mesías. Ese nuevo hombre es Jesús en nosotros. Ese nombre es nuestra casa del pan o nuestro lugar de provisión. Entonces, el texto revela que Elimelech, su esposa Noemí y sus dos hijos vivían en un lugar de provisión, o mejor dicho, en un lugar que proclamaban la provisión de Dios. En otras palabras, que habitaban en Belén. Y habitar en Belén simboliza
tener la mente de Jehová operando en este varón. Eso es en el principio. Sin embargo, este varón, por su desobediencia, no quiso permanecer en esta tierra y decidió alejarse e irse a tierra enemiga, y se fue entonces a tierra de Moab, que dentro de este contexto pudiésemos decir que simboliza al mundo pecador, o al mundo material, o a todo eso que nos atrae, que no es procedente de Dios. Este moverse de una tierra a otra es un movimiento espiritual. Se mueve de un estado de conciencia puro, espiritual, celestial, a un estado de conciencia impuro, terrenal y material. Recordemos que Elimelech representa a todo el pueblo hebreo. El escritor, por medio de este personaje, nos revela el accionar del ser humano. La desobediencia del pueblo hebreo, el desconocimiento de Dios, de sus obras portentosas, por medio de las cuales fueron liberados de la esclavitud o del poder de Egipto, causó en este pueblo, en el pueblo hebreo, hambre. Cuando nos alejamos de nuestro Padre Celestial, enfrentaremos hambre. Recordemos la historia del hijo pródigo, que dejó a su padre y por allí tuvo que pasarla de chinchín. No un hambre de comida porque ellos vivían en riquezas, sino hambre espiritual. La verdadera riqueza se encuentra en Jesucristo, no fuera de Jesucristo. La verdadera riqueza se encuentra en nosotros, no fuera de nosotros. Viviendo en la casa del pan, esta familia, en el lugar de provisión, pero ni tenían pan ni tenían provisión espiritualmente hablando. La bendición de Dios había sido cambiada por la maldición. Recordemos lo que Dios le dijo al pueblo: pongo aquí la bendición y pongo aquí la maldición, tú escoges. Pues ellos cogieron la maldición. Decidieron buscar fuera de Belén lo que ya tenían en Belén. Es decir, que buscaron fuera de ellos lo que ya estaba en ellos mismos. Y esto que voy a decir es importante que lo internalicen, porque voy a traer algo aquí que nunca nadie lo ha traído. Eso que estaba en ellos es la Virgen de Israel, la mente de Cristo en ellos, porque esa Virgen de Israel no es una mujer, es la conciencia de Israel en un estado de virginidad. Y aunque yo sé que esto es algo que difícil para que un creyente que ha sido pues moldeado con teologías, muchas de ellas que están fuera del contexto bíblico, pero amados, esto que yo estoy revelando aquí me ha costado mucho a mí en meditación, oración, conversación con el Padre. Yo les dije, o mejor dicho, Jesús dijo que iba a revelar cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y esta es una de las cosas ocultas desde la fundación del mundo. La Virgen de Israel que habla en la Escritura no se refiere a una mujer, se refiere a la conciencia virgen del hombre. Vamos a ponerlo de esta manera: la conciencia virgen de Adán en el principio. Es por esta razón que cuando encontramos el término la Virgen de Israel o la Virgen de Sion, refiriéndose a los hijos de Israel, porque buscan el texto, se refiere a los hijos de Israel, lo hace dentro de un contexto femenino.
porque esa virgen es la conciencia de Israel, naturaleza humana. Y si usted no entiende lo que estoy diciendo, usted debe de escudriñar la historia de la lucha de Jacob con el ángel. No con el ángel, con el varón. Porque la Biblia dice bien claro en hebreo que es un varón, no dice que es un malach. Entonces, y hay un estudio preparado acerca de esto. Israel representa la naturaleza humana pecaminosa. Y cuando hablo de Israel, amados, no me estoy refiriendo al Israel de ahora. Me estoy refiriendo al Israel histórico, que es embajador de toda la humanidad. Es decir, que cuando hablamos de Israel, tenemos que mirarlo como que hablamos de toda la humanidad. Un pueblo escogido en representación de toda la humanidad. Dice Jehová que dos cosas malas ha hecho su pueblo. Lo dejaron a él, fuente de agua viva, y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no tienen agua. Lo mismo pasa en la actualidad con el mundo. Se van detrás de otros dioses buscando en ellos lo que ya ellos mismos tienen dentro de ellos, poseen ellos mismos. Buscan la paz, el contentamiento, la felicidad, la riqueza, el poder, el señorío, la diversión, el entretenimiento, y lo están buscando fuera de ellos. Y todo esto, cuando lo busca fuera de la mente de Cristo en usted, lo puede obtener, pero de tu propia naturaleza pecaminosa. Y todo lo que no proviene del Padre de las luces, de la mente de Cristo, se convierte en cenizas. Entonces Elimelech deja su tierra y se mueve a otra tierra. Llegaron pues a los campos de Moab y allí se quedaron. Hicieron de ese lugar de Moab una nueva residencia. El quedarse en Moab es indicativo de que no tenían planes de regresar a Belén. Y eso trae un problema porque cuando leemos la palabra de Dios, Dios no ha bendecido a Moab. Y esto lo voy también a explicar dentro del contexto literal. De hecho, debido a la desobediencia de Moab, y Moab simboliza espiritualmente la tierra de pecado o lo material, o como ya dije anteriormente, todo eso que no está asociado con las bendiciones de Dios. Una tierra que todo aquel que habita en ella es esclavo de tu naturaleza humana. Moab, y si usted no lo sabía, yo sé que usted debe saberlo, pero Moab es el fruto de un acto incestuoso de una de las hijas de Lot con su propio padre, el mismo Lot. Por tanto, usted debe de discernir el carácter de Moab. Elimelech escogió el carácter de Moab y despreció el carácter de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, no nos vayamos a encontrar en la posición de Elimelech. Ahora bien, dentro del contexto histórico, Moab, debido a su indisposición a participar de la voluntad de Dios, y si recordamos, los moabitas pretendían obstruir los propósitos de Dios cuando iba cruzando por el desierto con Israel. Y debido a este comportamiento, Dios expresó fuertes palabras en contra de este pueblo, en contra de esta tierra. Ahora encontramos aquí a un hombre de Judá, quien supuestamente debía de tener fe y confianza en Dios, que su nombre significa mi Dios es rey, pero no estaban viviendo conforme a ese nombre. Pregunto, si Dios nos ha dado el nombre de Jesús, ¿estaremos viviendo conforme al carácter de Jesús? ¿Estamos honrando el nombre de Jesús en nosotros? ¿O estaremos haciendo igual que Elimelech? ¿Qué pasa cuando nos rebelamos contra nuestro Creador?
era cuando nosotros voluntariamente, en rebelión, nos apartamos de los propósitos de Dios, de su voluntad, y no hacemos como hizo el Mesías, que obedeció y se humilló hasta la muerte, sufriremos una consecuencia. Y es lo que vamos a ver ahora en el verso 3. Verso 3. Y murió Elimelech. Wow. Marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. He aquí, amados, la consecuencia de nuestra rebeldía contra nuestro Creador. La consecuencia es muerte. Pero antes de continuar, es necesario explicar lo que aconteció con Elimelech espiritualmente. Porque, ¿verdad? Y esto lo voy a explicar y esto necesita ser discernido espiritualmente. Anteriormente expliqué quién era Elimelech dentro de un contexto espiritual y voy a repetirlo para que lo tengamos claro. Elimelech representa la naturaleza humana. Noemí, la conciencia de Elimelech. Sus hijos, la dualidad o desacuerdo en Noemí, o más bien los pensamientos carnales de Elimelech, y es por esto por lo que se presentan como 2 hijos varones. Si usted no entiende esto que voy a explicar, no podremos discernir el mensaje de redención que el escritor procura revelarnos. Escuche atentamente y antes de hacer juicio, escuche lo que voy a explicar primero. Si usted luego de escuchar esto, usted decide desecharlo, pues usted está en todo su derecho. La narración, dentro del contexto literal, da a entender que la muerte de Elimelech fue física. Es decir, se murió. Punto. Por tanto, deja viuda a Noemí y huérfanos a sus 2 hijos. Ahora bien, este concepto bíblico de viuda y huérfano es necesario explicarlo para que podamos entender por dónde es que el escritor nos está llevando. Cuando en la escritura se habla de una viuda, y vamos a entenderlo dentro del contexto del Antiguo Testamento, no quiere decir que en el Nuevo Testamento no aplique, pero vamos a tomarlo dentro del contexto antiguo. Viuda, dentro del contexto escritural y espiritual, hace referencia a una conciencia virgen, como ya sabemos, la cual ha sido violada. ¿Por quién? Por su marido, Elimelech, su propia naturaleza humana. Y esta violación la vamos a explicar. Es decir, en una naturaleza humana muerta espiritualmente, esa conciencia violada es una viuda. Es viuda porque es la misma vida de Dios en Elimelech. Por tanto, esa vida queda viuda en Elimelech por la separación causada por su rebeldía. Y esto, para que lo podamos entender, tenemos que entenderlo dentro del contexto de Adán y Eva, porque si no, no lo pueden entender. Si usted entiende las veces que yo he explicado aquí el contexto de lo que aconteció en el huerto, pues entonces usted debe de entender con claridad lo que yo estoy hablando. Huérfano, dentro del contexto escritural y espiritual, hace referencia a los pensamientos engendrados en la conciencia violada, cuyo padre es la naturaleza humana pecaminosa. Esos pensamientos pues quedan huérfanos porque no proceden de la conciencia virgen, sino que proceden de la conciencia violada y son engendrados por la naturaleza humana pecaminosa. Y aunque yo sé que esto de la conciencia virgen y la conciencia violada es un tema un poquito difícil de discernir, y esto te lo puedo decir por experiencia, pero
entendamos que cuando hablamos de la conciencia virgen, estamos hablando de la conciencia original del hombre. Hablamos de la misma conciencia de Dios en nosotros. Esa separación de una virgen a una violada fue lo que ocurrió por causa de la desobediencia. Y esto también tenemos que mirarlo a la luz del tabernáculo. Estaba dividido en dos partes. En la parte del lugar santísimo, que podemos ahora ponerlo como la conciencia virgen, y la parte del lugar santo donde podrían entrar los sacerdotes, es decir, el hombre, y esa parte es como la conciencia violada. Es decir, que tú no podías cruzar de un lado para otro, excepto el sumo sacerdote con sangre. En el caso de los dos hijos, esos dos hijos o pensamientos que se oponen entre sí, simbolizan la dualidad que existe en la conciencia de Elimelech, del ser humano como consecuencia de su rebeldía contra su creador. Esos pensamientos carnales, de la carne, pecaminosos, por tanto, el pecado, la desobediencia de Elimelech lo ha matado espiritualmente. Ahora, esa naturaleza pecaminosa debe de ser redimida. Y esa redención solamente la puede efectuar la conciencia virgen en él. Y esto tenemos que entenderlo así. La Biblia implícitamente, porque explícitamente no lo explica. Pero recordemos lo que el ángel le dijo a Juan. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y si usted todavía no ha entendido eso, pues yo tengo que invitarle a que usted entienda esto. Es por esta razón que la narración ahora torna en giro de Noemí, la conciencia virgen. Cuando las escrituras toman a una mujer como el personaje principal, es indicativo de que esa mujer traerá redención, traerá vida, traerá cambios en el ser humano. Vamos ahora a ver lo que pasó con esos dos hijos huérfanos, pero estos dos hijos huérfanos los vamos a estudiar en el próximo video, porque yo no quiero comenzarlo ahora y después continuarlo. Yo quiero traer el contexto completo de lo que estos dos hijos representan o significan o simbolizan, para que ustedes puedan tener el panorama completo. Amén. Así que, y con esto vamos a dar por terminado el estudio de hoy. Será hasta el próximo video. Dios me los bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.